Bueno, vamos a por el último caso de hoy, que es un señor con una próstata grandota. Muy bien. Estamos preparándolo todo para empezar. ¿Me abrís las aguas, por favor? Vamos a abrir y purgar todas las burbujas. Muy bien. Fenómeno. Pues hala, vamos a ver si empezamos. Déjeme el Otis, por favor. Hoy ha sido el día del Otis, porque normalmente no es necesario hacer estos Otis, pero prefiero siempre hacer un cortecito en la uretra navicular a las 12 y entrar sin dificultad que tener que forzar la entrada, que eso creo que tiene más riesgo de producir estenosis de meato. Vamos a ver, me gusta entrar bajo visión directa, si puede ser. Estamos usando una óptica de 30. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, como decía, se había estimado que el tamaño de la próstata de este hombre era como de 100 gramos. Y ahí vemos que es una próstata grandota. Ahí se puede ver el margen del esfínter urinario externo. Y una próstata de gran tamaño con un lóbulo medio intravesical. No me gusta forzar mucho en la cistoscopia inicial porque es que es una vejiga trabeculada, porque podemos hacer sangrados y podemos hacer... Entonces prefiero ir al grano. No hemos visto los orificios ureterales, pero los miraremos después, cuando entremos a la vejiga por debajo del adenoma. Esta es la fibra, situada a las 6, tenemos un buen foco. Vamos allá, voy a salir aquí fuera para ver el contorno del esfínter, ¿lo veis? Y vamos a marcar a las 12 y a traer nuestra incisión un poquito en dirección hacia abajo para marcar el límite del esfínter y la separación con el ápex. Vamos a marcar el otro lado. Esto es esfínter. Eso es para venir aquí, a este lado. De este modo tenemos una clara referencia sobre dónde termina el adenoma y dónde empieza el esfínter. Es muy importante ir al límite, no creo que es una buena idea marcar 1 centímetro más adentro, medio centímetro más adentro, porque queremos evitar que la mucosa se rompa por tracción, y si vamos más dentro, el adenoma va a seguir su plano y la mucosa se va a romper. Entonces es preferible buscar el sitio anatómico exacto. Es verdad que podemos tomar 1 o 2 milímetros de precaución, pero no separarnos excesivamente, Pues aquí está la línea blanca, veis que todo eso es adenoma. Estoy cortando las fibras que unen el esfínter con el adenoma, de manera que esa preparación inicial sobre la línea blanca me va a ayudar mucho a realizar la intervención y a tener una liberación apical precoz lo antes posible, para proteger el esfínter, pero también para permitirme una progresión rápida en el caso. Cuanto antes se libera el ápex, antes se termina la cirugía, independientemente del tamaño del adenoma. Bueno, aquí está el Veru. De nuevo voy a poner aquí la puntita del resector láser o del cistoscopio láser y voy a empujar un poquito suavemente, gentilmente, con pequeños movimientos para encontrar el plano de separación entre el adenoma y la cápsula. Ahí estamos. Vamos a ir al otro lado. Veru, pongo aquí la puntita. Ahí no había incidido la mucosa excesivamente, pero bueno, ahí estamos viendo el acceso al plano, que parece también muy convincente. Y ahora vamos a... Muchas veces, si tienes dudas, puedes empujar un poquito más. El hecho de ver que el plano se desarrolla bien es una buena indicación de la localización correcta del plano. Ahí estamos. Hay que unir
un lado con el otro, siempre hay algún vasito que va a sangrar, pero a medida que vayamos despegando el adenoma de la cápsula, vamos a ver que el sangrado termina, porque vamos a coagular los vasos en su origen en la cápsula, ¿eh? Bueno, este sería el plano posterior, con la línea de ataque que se va configurando en ambos lados. Una línea que nos orienta mucho a la hora de disecar el adenoma de la cápsula. Voy a poner la fibra en mi posición favorita a las 12 para seguir con la disección de este plano. Muchas veces vemos una superficie que parece como si fuera una superficie mucosa, una superficie, en realidad ahí no hay ninguna mucosa, pero a veces el plano tiene ese aspecto de una superficie brillante y bella, ¿no? Otras veces es más feo, ¿no? Como en este caso. Eso a veces puede significar que estás ligeramente fuera de plano, pero en principio me parece razonablemente normal. Es verdad que es más bello el plano en este lado que el que hemos desarrollado en el otro. ¿Veis? Se despega fenomenal, se despega muy bien. Entonces a veces es cuestión de subir un poquito el plano de la disección y encontrar el plano más bello, o de buscar que podemos estar a lo mejor 1 milímetro por fuera del plano correcto, ¿eh? Pero bueno, no me preocupa excesivamente. Fijaos que la fibra mide 500, ¿cómo se llama? 500 micras, medio milímetro, ¿eh? Entonces todo lo que vemos ahí está absolutamente magnificado, y por eso las irregularidades que vemos pues pueden parecernos más grandes de lo que son en realidad. De todas maneras, el plano posterior se está disecando muy bien. Es que yo me preocupo de mantenerme en esa línea de ataque. Ahora me estoy pegando un poquito más al adenoma, ¿lo veis? Para no profundizar en la cápsula, sino más bien continuar con esa disección de forma segura. Cuando la cosa se pone un poco más difícil en el desarrollo del plano posterior, o hay un cambio de ángulo porque el plano empieza a subir, generalmente paro esta disección. No es mi objetivo llegar al final, sino más bien liberar la parte baja del ápex del esfínter. Ahí estamos, ese es el borde mucoso. Ahora nos queda liberar la parte anterior. Tenemos muy buen acceso porque ya hemos hecho una buena preparación del adenoma. Vamos a seguir por este planito. Evidentemente queremos preservar el esfínter y por lo tanto hay que mirar abajo, salirse un poquito, ver que estamos en una buena disposición, y en la parte que hay entre las 2 y las 12 o las 12 y las 10, el corte debería ser más o menos horizontal. No queremos subir más hacia arriba porque arriba está el esfínter, este es el borde del esfínter. Entonces aquí el corte debe ser horizontal, desde las 12 hasta las 2 y desde las 10 hasta las 12. Vamos a ir despegando progresivamente el ápex en dirección craneal. Ahí estamos. Tiene que ser un plano que parezca fácil. Muchas veces los antecedentes inflamatorios, las prostatitis, una biopsia previa pueden hacer que el plano sea un poquito más feo en algún lado. Ahí, bueno, estamos muy bien, ascendiendo, intentando pegarnos al máximo a la cara anterior, a la cápsula, para no dejar adenoma apical anterior. Pues el ascenso va produciéndose progresivamente, pero siempre mirando atrás en la zona del esfínter para estar seguros de que estamos cortando primero lo más distal. No interesa disecar mucho este plano, por ejemplo, seguir en esa dirección. No interesa profundizar ahí si no hemos liberado, digamos, la parte más superficial. Vamos a ver este otro lado. Aquí también habíamos hecho una buena preparación.
Normalmente cortaríamos sobre la adenoma primero, a no ser que ya sea un acceso muy fácil, y luego buscaríamos el plano bueno. Ese corte sobre la adenoma asegura que las uniones entre el esfínter y el ápex se liberan para poder tener un acceso seguro al plano apical anterior, en el que el esfínter no está sufriendo gran tracción ni grandes problemas. Aquí vamos a hacer una sección, como hemos dicho, horizontal, y ya parece que hemos conseguido conectar en la parte anterior prácticamente un lado con el otro. Yo creo que faltan por cortar unas pocas fibras aquí, pero casi lo tenemos. Voy a perfeccionar un poquito más la disección de este lado, que hemos avanzado un poco más en el otro lado que en este. Y aquí se puede ver cómo la energía del láser va disecando perfectamente el plano entre la adenoma y la cápsula, y nosotros buscamos el plano más anterior. Una vez que hemos pasado el esfínter ha quedado atrás, hay que subir para no dejar adenoma pegado a la cara anterior, que puede ser un motivo de reintervención en el futuro. Es verdad que siempre podemos revisar al final, y en caso de que quede algo se puede quitar en la fase de revisión, digamos, pero es mejor si se encuentra un plano perfecto. Veis que hay que seguir un poco la anatomía, la curvatura de la cápsula, que nos está diciendo por dónde hay que ir, por dónde hay que seguir. Vamos a ver en este lado si hemos completado, ahí está la comunicación. Fijaos como por aquí venimos por este plano, y sin embargo no, es un buen plano, Bueno, y esta es la enucleación con láser de Holmio. Es una cirugía muy amena, muy poco dramática. Aquí estamos todos muy tranquilos. Generalmente podemos hacer 4 o 5 casos en una tarde, si todo va bien. Hombre, si hay próstatas de muy gran tamaño, pues a lo mejor programamos menos para estar más tranquilos, pero lo habitual es hacer 4 o 5 casos en una tarde, porque son cirugías que hacemos en menos de una hora siempre, y muchas veces cuando son próstatas que no son excesivamente grandes, en 25 o 30 minutos. Estamos en la cara anterior, a ver qué ocurre. ¿Dónde? Eso parece un buen plano. Este plano me gusta mucho. Parece que aquí hemos topado. Vamos a ver. Eso es. Corregido un poquito el plano, ¿veis? Que quedaba un poquito de adenoma ahí arriba. Me da la sensación. Bueno, vamos a seguirlo desde aquí. ¿Veis? Este plano me parece muy bueno. Y a ver si luego lo hacemos llegar hasta el otro lado. Hombre, me gusta tener planos unívocos, planos que podemos rodear fácilmente de un lado a otro. Yo creo que estamos casi en esa situación. Veis que por ahí venía, ¿no? El plano, yo creo que es un poco más arriba. Bueno, a ver, a mí este plano no me disgusta, por lo tanto vamos a seguir y luego vamos a ver qué ocurre cuando venimos desde el otro lado, ¿no? Ahí parece que estamos cruzando al otro lado. Bien. Es un plano anterior con muy buena pinta. Fijaos que cuando hacemos estos movimientos de lado a lado con el láser, no siempre podemos ver perfectamente, como ahora, por ejemplo, lo que está pasando con la fibra, pero si sabemos que hay un buen posicionamiento y que el arco de movimiento es bueno, podemos momentáneamente no ver la fibra y estar tranquilos de que estamos haciendo un buen trabajo. Pensad que la fibra es muy pequeña y no hay que asustarse por pequeñas irregularidades. Es lo que uno le va cogiendo confianza a medida que vamos trabajando. El que quiera aprender a hacer láser, a operar con láser, yo creo que debe, lo primero, tomárselo en serio. Yo no conozco a nadie
que haya querido aprender realmente y no lo haya conseguido. He visto gente que a lo mejor ha hecho un intento mal estructurado, mal organizado, ha hecho una prueba con un láser que le han prestado, ha escogido una próstata de gran tamaño, se ha metido en un lío. Me explico, eso no debe ser así. Yo creo que hay que primero conocer bien cómo se hace esta cirugía, ir a verla a algún centro donde se haga mucho, aprender, ver la cirugía muchas veces para entender bien el concepto, la anatomía, porque uno no quiere meterse en un plano o en una, digamos, intervención que no conoce, que no ha visto, que no sabe cómo hay que afrontar los problemas que puedan surgir. Entonces yo creo que es muy importante ver mucha cirugía, porque una vez que se entiende, estamos mucho más preparados para hacerla con éxito. Hay que entender los mecanismos físicos del láser, cómo funciona este láser, cómo funciona, cuál es la interacción con el tejido, qué diferentes efectos podemos obtener con el láser. Y hay que empezar con casos de un tamaño razonable. Yo diría que unos 50 o 60 gramos es lo ideal, porque son próstatas que ya tienen un plano de nucleación bueno. Si la próstata es muy pequeña es más difícil, y si es muy grande pues también se hace muy largo, porque esta, digamos, soltura para hacer la disección y moverme de un lado para otro se adquiere con la práctica, pero al principio la mayor parte de los cirujanos que entrenamos se mueven con mucho temor, con mucho cuidado. Entonces son cirugías un poquito lentas al principio, y esa lentitud en una próstata de gran tamaño pues puede prolongar demasiado la cirugía. Es importante hacer el primer caso con una persona al lado que puede, digamos, sustituir al cirujano que está aprendiendo en caso de que tenga problemas o dificultades, que le pueda llevar la mano. Es muy importante esa ayuda. No creo que haya que meterse en la boca del lobo intentando hacer algo uno solo, sin experiencia previa, sin haber visto la cirugía. Yo creo que esa época de los cirujanos cowboys ya se terminó. Luego también hay que ser inteligentes, en el sentido de que si tú, por ejemplo, para los primeros casos que se hacen en tu hospital, invitas a un experto que haga unos cuantos casos, los anestesistas, las enfermeras, todo el mundo va a ver cómo es la técnica en realidad en manos de alguien que tiene experiencia. Y entonces los tiempos quirúrgicos son cortos, el paciente no sangra, todo va bien, el paciente va a casa al día siguiente. Entonces lo que eso consigue es un efecto de entusiasmo en los anestesistas, en las enfermeras, en el gerente del hospital. Todo el mundo comprende las ventajas que esto tiene comparado con la resección transuretral, con la prostatectomía abierta. Luego, digamos, cuando empieza la propia experiencia, es verdad que los casos van a ser más lentos, que es verdad que va a haber problemas, pero ya todo el mundo sabe que es una curva de aprendizaje, y entonces todo el mundo va a entender que es algo por lo que hay que pasar para llegar a lo que vieron al principio en manos de una persona con mucha experiencia. Entonces yo creo que es importante, los que van a introducir estas tecnologías en sus hospitales, seguir una estrategia lógica, mucho más lógica que empezar solo, sin experiencia previa, a la aventura, con los instrumentos erróneos. O sea, todo tiene que ser muy bien planeado, muy bien ejecutado. Es verdad que es una cirugía exigente en el sentido de que exige instrumentos adecuados, exige una cámara de buena calidad. Yo he operado en centros que tenían cámaras muy viejas, con una calidad de la visión malísima, endoscopios velados por el uso. Eso no puede ser, hay que trabajar en buenas circunstancias, sobre todo aprendiendo. Es verdad que uno se puede adaptar después a trabajar con un sistema de vídeo peor o con una visibilidad peor, cuando ya sabe lo que tiene que hacer y cuando sabe lo que hace. Pero no se debe trabajar así en la fase de aprendizaje. Y solo falta, pues eso, creer en ello y tomar la decisión. Yo creo que de todas las cosas que un servicio de urología puede hacer para mejorar su servicio a los pacientes hoy en día, se pueden hacer muchas cosas. Se puede iniciar la cirugía laparoscópica, se puede iniciar la cirugía robótica, se puede introducir diferentes tecnologías
Yo creo que la enucleación con láser de Holmio o la enucleación endoscópica en general, pero mejor, digamos, si es con láser de Holmio, que yo creo que es la herramienta idónea para estas cirugías, yo creo que es lo que va a producir un cambio más importante en el servicio. Y en ese sentido también hay que tener mano izquierda, digamos, con los gerentes de los hospitales, con las personas que tienen que decidir si se compra o no se compra un láser. El planteamiento no es cómprame un láser de $200.000. El planteamiento es quiero cambiar el servicio y quiero conseguir que todas las cirugías de hiperplasia benigna prostática estén ingresados menos de 24 horas. No vamos a hacer más cirugía abierta de adenomas. No vamos a transfundir a nadie. No vamos a tener prácticamente ingresos en UCI por complicaciones. Vamos a poder operar pacientes de alto riesgo con bastante tranquilidad. Entonces, ese panorama tan bonito, ¿qué requiere? Pues ese panorama requiere una inversión en material médico, o sea, hay que comprar un láser, una serie de instrumentos, un morcelador, pero también requiere una inversión en formación, muy importante. Hay que tener un presupuesto, digamos, o la organización para ir con alguien que te enseñe. Y luego hay que tener el plan de cómo empezar, es decir, alguien que venga a apoyar los primeros casos hasta que los cirujanos puedan ser independientes en el hospital que está poniendo en marcha la enucleación con láser de Holmio. Muy importante seleccionar bien los casos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el planteamiento, porque nosotros trabajamos en un hospital privado en Madrid, ingresamos a los pacientes por la tarde, generalmente después de comer. Aquí se come tarde, se come a las 2:30. Los pacientes empiezan a ingresar a partir de las 3 de la tarde y a las 3:30 o así empezamos a operar. Entonces hacemos 5 casos, terminamos sobre las 9. Es decir que prácticamente en 1 hora nos da tiempo a hacer un caso y a preparar al siguiente paciente. Entonces eso permite reducir las listas de espera, permite ser súper eficiente en quirófano. Es verdad que requiere cierta experiencia, eso no se consigue a lo mejor el primer año, pero el segundo año es muy posible que se consiga. Yo estoy convencido que esta técnica de nucleación en bloque con liberación apical precoz mejora muchísimo los tiempos quirúrgicos, mejora los resultados, sobre todo en el aspecto de la continencia urinaria. Los pacientes que tienen incontinencia, aunque sea temporal, están muy preocupados y lógicamente pues llaman y preguntan y ocasionan mucho estrés en las personas que les atienden, porque ellos te comunican ese estrés que están pasando, ¿no? Oiga, se me escapa la orina, no sé qué va a pasar. No, tranquilo, es mejor evitarlo, Entonces esta técnica permite evitar esa incontinencia precoz. Y no sé, yo creo que no hay nadie, que vea una cirugía de este tipo que me pueda defender que la resección es mejor, ¿no? No creo que haya argumentos hoy en día para decir, es que la resección es mejor. La resección es otra opción, será más barata. Pero claro, esos costes que tiene, digamos, la implantación de un programa de nucleación con láser de Holmio también se van a ver compensados por un ingreso hospitalario más breve, por el hecho de poder operar pacientes de alto riesgo con bastante sencillez, por el hecho de que los pacientes sangran menos, requieren menos irrigación, es decir, que el coste de la operación es menor. Entonces ahí un gerente de hospital puede perfectamente valorar ese fenómeno. También en un servicio de urología, tener estos pacientes ingresados menos de 24 horas supone que hay más camas para otros procedimientos, por ejemplo, oncológicos, de manera que la implantación de un programa de nucleación con láser de Holmio tiene mucha repercusión en ese sentido, No son pacientes que están ingresados 4 o 5 días como los pacientes sometidos a una prostatectomía abierta. Fijaros, aquí está el orificio ureteral, estamos un poquito cerca, pero no hay peligro.
Y aquí estamos rodeando al otro lado para ver también el otro orificio. Este está muy cerca, hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestra disección. Fijaos que ya estamos entrando aquí en la base del lóbulo medio. Este es donde se apoya el lóbulo medio sobre la vejiga, ¿eh? Ahí vamos a cortar un poquito más arriba para no ir al retrotrígono, si lo podemos evitar. Y fijaros que es una próstata de unos 90-100 gramos y estamos terminando la enucleación. No sé el tiempo operatorio, pero no ha sido mucho. Voy a intentar volcar el adenoma. Primero me voy a poner aquí, eso, voy a superar el cuello a ver si soy capaz de luxarlo hacia la vejiga. ¿Veis? Ese lóbulo ya se ha ido, pues ahora este será un poquito más fácil. Hay que negociar el paso con mucha delicadeza, ¿eh? No hay que empujar fuerte. Y ahí estamos, ¿eh? Ese es el cuello vesical. Ahí está el adenoma. Voy a poner la fibra a las 6. Para esta última parte sí me gusta tener la fibra. Ahí está el orificio de este lado. El orificio de este lado está mucho más cerca. Voy a cortar aquí un poquito más alto para intentar asegurar que no lo dañamos. También es verdad que cuando se le dispara por error al orificio ureteral con el láser de Holmio, generalmente no hay que hacer nada, simplemente monitorizar ese riñón con ecografía en el postoperatorio, porque la penetración de la energía es tan leve, tan poco, que es muy difícil que se produzca una estenosis. Se ha parado el láser, ¿podéis darle a ready, por favor? Fijaos cómo crecía el adenoma retrotrigonal, ¿eh? Fijaos que hemos ido hasta allá abajo. Entonces, para sacar todo el adenoma, vamos a ver el cuello, el orificio hemos dicho que está ahí lejos, aquí no hay ningún problema, ¿eh? Vamos a venir aquí. Para cortar las últimas fibras de unión. Vamos a ver. Ahí está el orificio. Bueno, estamos terminando, vamos a pasar a revisar y luego haremos la morcelación, que también, como os he dicho antes, es muy rápida debido a los nuevos morceladores, que son muy rápidos también. Ahí está, hemos terminado. Vamos a ver, fijaos que fosa prostática tan amplia. Ese es el esfínter perfectamente preservado, perfectamente preservado. Y esta es la fosa prostática, que es una fosa muy amplia. Vamos a hacer un poquito de hemostasia, sobre todo para tener buena visión durante la morcelación. Veis que eso estamos muy en la cápsula, no parece que queden restos adenomatosos. Ahora miraremos en la cara anterior, que es donde puede quedar algún restito a veces. ¿Cuánto hemos tardado más o menos, Nuria? 25 minutos de nucleación. Veis que es una técnica rápida. Y ya no nos preocupa el tamaño de la próstata, ¿sabes? Cuando nos dicen 150, 170, 200. Realmente, hombre, las próstatas excesivamente grandes son un poquito más difíciles, pero tenemos una fuente de energía que coagula muy bien, tenemos un conocimiento de la cápsula, de la anatomía que nos protege. Vamos trabajando despacito, la morcelación dura un poquito más, pero hemos llegado a hacer próstatas de 200 gramos en menos de una hora. Eso es que realmente, cuando uno coge experiencia en esto. Otra cosa que es importante cuando se implementa esta tecnología en un servicio es que debe aprender inicialmente un urólogo, no todos, porque si todos aprenden, ninguno va a tener un volumen de casos suficiente para poder aprender bien. Entonces yo creo que es mejor dejar a un miembro del servicio que se especialice mucho, que coja buena experiencia y luego vaya enseñando a los demás, porque realmente es una cirugía sencilla, pero los primeros casos requieren bastante tutelaje. Muy bien, ¿veis? Esta es la parte retrotrigonal, fijaos que estamos casi fuera, pero hemos quitado todo el adenoma retrotrigonal
Los orificios están perfectos. ¿Dónde está este otro? Está aquí. Vamos a morcelar. Muy bien. Vamos a cambiar el instrumento. Como sabéis, el cistoscopio láser no permite meter una varilla de morcelación que es muy gruesa, y por eso utilizamos un nefroscopio adaptado para permitir el paso de la cuchilla de morcelación. Es una maniobra que debe ser rápida. ¿Tenemos aguas abiertas y altas? Sí. Vale. Otra cosa que es muy importante es desarrollar hábitos saludables en cuanto a la morcelación y la técnica, y es coger el hábito, por ejemplo, de preguntar: ¿tengo aguas? ¿Tengo aguas? ¿Se ha subido la altura de las aguas para la morcelación? Muy importante. Este es el morcelador Piraña de Wolf con las ¿cómo se llaman? Las cuchillas VMAX, que son las cuchillas de alta velocidad, que permiten morcelar unos 11 gramos de tejido por minuto en promedio. Esto lo hicimos en una publicación. Medimos los tiempos de morcelación y los volúmenes de tejido obtenido y calculamos ese promedio. Hubo picos de morcelación de 20 gramos por minuto, o sea, cuando la morcelación es muy eficaz, va muy rápido. Cuando la morcelación es menos eficaz, lógicamente puede ir un poquito más lento, pero el promedio es un promedio muy bueno. Ahora mismo el adenoma es bastante grande. Entonces, cuando es muy grande tienen bastante inercia, es decir, que es difícil que la aspiración que se está produciendo en la boca del morcelador mueva ese volumen dentro del agua para atraerlo hacia las mandíbulas del morcelador. Y a medida que la pieza se vaya haciendo más pequeña, va a ser más eficiente esa succión. Normalmente, cuando la superficie de la próstata es muy lisa, es más difícil la morcelación que cuando la superficie de la próstata es un poquito más rugosa, porque al morcelador le gusta mucho tener donde agarrarse y se agarra de esos salientes de las zonas irregulares. Muchas veces al terminar la morcelación encontramos unos nódulos redondeados que se llaman los beach balls o las pelotas de la playa, y alguien se ocupó de coger agarrar esas bolitas y analizarlas al microscopio, y vieron que se trataba de nódulos de fibromas, es decir, nódulos con mucho tejido fibroso que son mucho más duros y mucho más difíciles de morcelar. Entonces, lo que ocurre es que la morcelación va comiéndose el tejido que tiene fácil comerse, pero a veces si hay un nódulo fibromatoso en el adenoma, lo va a ir respetando, es decir, se va a ir comiendo todo lo que está alrededor hasta que el nódulo queda al descubierto. Entonces, en estos casos, a veces es difícil morcelar estos nódulos porque tienen una superficie muy lisa. Entonces, a veces no queda más remedio que entrar con un resector, incidirlos para poder hacer una superficie irregular y luego morcelarlos, o incluso sacarlos con el resector. Pero debo decir que no es habitual. Con este morcelador, incluso con esos nódulos fibrosos, muchas veces podemos tener éxito y sacar el tejido. A este paciente le colocaremos una sonda de 18 French o 20 French de 3 vías, con un lavado continuo. Irá a la planta y ahí las enfermeras determinarán el ritmo de lavado que necesita. Muchas veces lo suspenden, otras veces quedan con un pequeño lavado lento hasta la mañana siguiente. Por la mañana retiramos la sonda independientemente del color que tenga la orina, o sea, aunque tengan un poquito de hematuria, somos muy agresivos retirando la sonda, porque generalmente si hacemos el protocolo que hemos comentado en otro vídeo de lavar la sonda, lavar la fosa, llenar la vejiga y darles una furosemida, generalmente la orina va aclarando y pueden ir a casa. A lo mejor están un par de días con un poquito de hematuria que luego cede, y es raro ver sangrados importantes más allá de las 24 horas. Y ahí vamos, el adenoma está morcelándose muy bien, de forma muy continuada. Fijaros que la morcelación con este sistema es muy estática, es decir, no tengo que estar moviendo
continuamente el morcelador, como se hacía con el morcelador de Lumenis, que era un morcelador un poquito más peligroso. Esta es una morcelación estática. Yo me coloco en la posición de seguridad y dejo que el tejido sea aspirado por el morcelador, y todo este tejido que va saliendo al exterior lo vamos a mandar a analizar, y el patólogo le encanta porque puede incluir mucho tejido en un cassette con parafina y le permite ver la histología de la próstata muy cómodamente, de modo que tenemos también la ventaja de tener un análisis histológico. Vamos a encontrar un 2 o un 3% de tumores de próstata en pacientes con PSAs normales o sin sospecha inicial de cáncer de próstata. Y bueno, aunque no parece absolutamente determinante, es un factor adicional de tranquilidad. La enucleación también es muy útil en personas que tienen infecciones prostáticas de repetición, prostatitis de repetición. Muchas veces las prostatitis de repetición se producen porque la próstata, en el adenoma, tiene cavidades, tiene criptas, tiene cálculos, tiene pus, y cuando hacemos una toilette completa de la fosa prostática y quitamos todo el adenoma, todas esas piedritas, todo el tejido que tendía a infectarse de nuevo, generalmente las infecciones desaparecen por completo. Tenemos muchos casos de prostatitis recidivantes que se curan con la enucleación endoscópica. También hemos operado pacientes que se han operado de resección transuretral y que desarrollan después prostatitis de repetición, y cuando hacemos una enucleación de los restos adenomatosos que la RT1 quitó, también conseguimos estas mejorías en cuanto al número de infecciones y a la gravedad. Realmente es un problema resuelto. Es una técnica con pocas complicaciones. Vemos alguna estenosis uretral, generalmente las vemos en pacientes que ya venían con diafragmas uretrales, que ya tenían cierta tendencia a tener estenosis, pero bueno, podemos ver estenosis, podemos ver alguna esclerosis de cuello vesical, pero en un porcentaje bastante bajo. Yo creo que, fijaos que es una cirugía de corta duración, incluso en próstatas con volúmenes altos, con una gran fosa prostática. Fijaos la preservación bellísima del esfínter urinario. Y nada más, nos vamos a casa por hoy.